importante del año. Guerrero decía cuando venía a dar clase, la época feliz del día es cuando vengo a dar clase. Bueno, no sé si puedo decir lo mismo. Y de hecho el del estacionamiento me dijo que te sea leve. Le digo, no, pero los chicos de Fiscal 3 no son tan malos. Así que bueno, vamos a hacer lo posible para que sea leve. Ustedes ya vieron principios del derecho penal aplicable en materia tributaria, ¿correcto? Y luego, ¿cuáles fueron las primeras infracciones que vieron? Sí, pero como el más genérico. ¿Cómo se llama? ¿La sanción de clausura o formales? Bien. En la clase de hoy vamos a arrancar a ver las infracciones materiales, ¿no? Que son son primas hermanas, pero no son iguales. Hay una sutil diferencia en el bien jurídicamente protegido. Entonces, para que un sujeto supuestamente infractor sea pasible de una sanción, primero tiene que haber un incumplimiento a una norma que afecte la renta pública y como consecuencia va a tener una sanción. En el caso de las sanciones materiales son de plata, no hay sanción material de clausura. Uy, no sé, ¿lo sacas? Sí, yo puse toda la pantalla. Déjalo ahí. Bien, bueno, entonces, infracciones, violación de una norma, tengo como consecuencia una sanción en la ley 11.083 de plata. Genial. ¿Cuál sería el concepto de infracciones materiales? Que no lo copien porque no está en ningún libro, es Made by Tomás Guzmán y vamos a ir desglosando algunas de las características de este concepto. La infracción material se da cuando un contribuyente o responsable incumple total o parcialmente con el debido pago del tributo como consecuencia de una acción o una omisión y en consecuencia afecta la renta pública. O sea, hay un montón de cosas, puede estar un poco redundante la definición, pero bien completa a mi criterio es esa. Entonces la desglosamos un poco. Primero tiene que haber un contribuyente o responsable, o sea, tiene que haber un sujeto susceptible de que sea sancionado. Por ejemplo, vamos a ver después en la clase del lunes o la del miércoles, que hay ciertos sujetos que no pueden ser sancionados por el principio de proporcionalidad y la pena, como por ejemplo una asociación indivisa. Una asociación indivisa no puede ser sancionada. Sí vamos a ver que es su administrador, pero bueno. Primero tenemos un sujeto, un contribuyente responsable susceptible de ser castigado. Genial. Hay un incumplimiento total o parcial de una obligación tributaria. O sea, no necesariamente el incumplimiento de pago tiene que ser total. El incumplimiento de pago también puede ser parcial. Este incumplimiento de pago tiene que, obviamente, ¿cuándo hay incumplimiento? Cuando el contribuyente no paga en tiempo y forma. Por eso, en la definición primera dijimos con el debido pago. ¿Qué sería el debido pago? Pagar en tiempo y forma. Bien. Como consecuencia de haber realizado una acción o una omisión. ¿Qué podría ser un ejemplo que un sujeto infractor incumple con el debido pago del tributo total o parcialmente como consecuencia de una acción? ¿Qué acción podría ser? Por ejemplo, haber presentado una declaración jurada de manera incorrecta, o sea, haber declarado el impuesto naturalmente en defecto. ¿Qué ejemplo podríamos tener de omisión? Bien, puede haber un sujeto que esté obligado a actuar como agente de retención, no actúa y en consecuencia tampoco ingresa el importe de la retención. Entonces ahí hay una omisión de actuar como agente de retención y hay un incumplimiento de pago de la obligación tributaria que sería el importe de la retención o percepción. Bien. Y finalmente, tiene que haber una efectiva afectación a la renta pública. ¿Qué significa esto? Que si pasa todo lo anterior, pero después de todo ese accionar nos damos cuenta que no se afectó la renta pública, esta conducta no es susceptible de sanción material. Vamos a poner un ejemplo fácil, que lo tomamos en exámenes. Un sujeto susceptible de ser sancionado presenta una declaración jurada de manera inexacta. Genial. Entonces los alumnos dicen, listo, sanción. Pero resulta ser que la declaración jurada original arrojaba un quebranto de 1 millón y cuando va a rectificar, antes de rectificar, se da cuenta que había declarado gastos de más. Entonces presenta una rectificativa declarando un quebranto de 700.000 pesos. Periodo fiscal 2023
persona humana venció ahora el 20 de septiembre. Entonces, original, quebranto de 1 millón, rectificativa, quebranto de 700.000. Bien. Un sujeto, infractor, etcétera, etcétera, con una declaración jurídica exacta. ¿Afectó la renta pública? O sea, ¿dejó de pagar el debido impuesto al vencimiento? No, no tenía que pagar nada. ¿Cuánto es el impuesto que dejó de pagar? 0. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tenía que pagar? 0. Este es un ejemplo bien fácil, lo vamos a decir bien burdo, para que se entienda. Entonces, siempre que ustedes vayan a resolver, a ver, si corresponde una infracción material, fíjense si hay una afectación a la renta pública. Si no hay una afectación a la renta pública, esa conducta no es susceptible de ser reprochada, al menos por el artículo 45, y también ya van a ver que por el 46. Bien. ¿Los alumnos del más allá están bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, en las infracciones formales, ustedes tenían un bien jurídicamente protegido, no sé cuál puntualmente le dieron en clase, pero más o menos es la administración tributaria, la labor de verificación y fiscalización del fisco. Más o menos va por ahí. En cambio, en las infracciones materiales, ¿cuál es el bien jurídicamente protegido por el legislador? La renta pública. Es decir, que si no se afecta a la renta pública, como dijimos recién, no hay una infracción. Y si no hay una infracción, naturalmente que tampoco hay una sanción. Genial. Entonces, complementando todo esto que venimos diciendo, las infracciones materiales de la ley 1183 son ilícitos de resultado. ¿Qué significa que son ilícitos de resultado? Volvemos a reiterar, tiene que haber una efectiva afectación a la renta pública. Tiene que haber dejado de pagar el debido tributo en tiempo y forma como consecuencia de una acción y omisión. Bien. Concluimos con esta primera parte destacando y reiterando un principio que ya lo vieron con Nico, que es el principio de personalidad de la pena. Que en el derecho tributario se aplica también el principio del derecho penal que se llama principio de personalidad de la pena. Es decir, para que alguien sea castigado, se tiene que dar dos elementos. El objetivo y el subjetivo. ¿Cuál sería el elemento objetivo si yo dejé de pagar el tributo al vencimiento como consecuencia de una declaración jurídica exacta? ¿Cuál sería el elemento objetivo? ¿Cómo? Como consecuencia de haber presentado una declaración jurídica exacta. Bien. Y el elemento subjetivo, o sea, el elemento objetivo, para alumnos del más allá que no escucharon, es en definitiva la materialidad de la infracción. ¿Cuál es la materialidad de la infracción? No pagar el impuesto al vencimiento como consecuencia de una acción o una omisión. Ese es el elemento objetivo. Es un hecho objetivo, pasó. En cambio, el elemento subjetivo es cuál es la conducta del sujeto supuestamente infractor. Ese sujeto que actuó, que omitió el debido pago del tributo, puede haber actuado a título de dolo o de culpa. Vamos a empezar por el más liviano, digamos. Haber actuado con culpa significa que por una imprudencia, negligencia, una impericia, sin querer, es decir, no quería lograr ese resultado, y por una imprudencia, negligencia o impericia, logró el resultado de no haber pagado el tributo en su debido momento. Y en el otro extremo tenemos lo que es el dolo. El infractor sabe que su conducta es antijurídica, o sea, sabe que su conducta es contraria a la norma y tiene toda la intención y voluntad de producir el elemento objetivo. En cambio, en culpa, el sujeto infractor no quiere producir el elemento objetivo. Lo termina produciendo por torpe, digamos, pero no lo quiere producir. En cambio, en el caso de dolo, el infractor quiere producir el elemento objetivo, muchas gracias, y bueno, naturalmente en este caso evade o no paga el tributo. Miente, ardida, engaño, ya vamos a ver vocabularios un poco más jurídicos. ¿Queda alguna duda con esto? No, ya sé, gracias. Naturalmente que vamos a ver que las sanciones de las infracciones materiales actuadas a título de culpa van a ser un valor y las sanciones por infracciones materiales actuadas a título de dolo van a ser un valor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Menor o mayor? Mayor, bien. Gracias. Vamos al artículo 45. Sí, bajo un poquito. Ahí, perfecto.
¿Cuáles son los medios comisivos que tipifica este artículo 45? Son 4, o por lo menos yo digo que son 4. Omisión de pago de impuestos por haber presentado una declaración jurada inexacta. Omisión de pago de impuestos por falta de presentación de una declaración jurada. Omisión de actuación como agente de retención o percepción. Y cuarto, omisión del ingreso de pagos a cuenta o anticipo de impuestos. Nosotros vamos a desglosar en la clase de hoy los primeros 3 porque el cuarto no conozco ningún caso que lo hayan querido aplicar y hasta, de hecho, es discutible, digamos. Así que nosotros nos vamos a enfocar en los primeros 3. Entonces, si yo cometo alguno de estos 4 medios comisivos que tipifique el artículo 45, ¿qué voy a tener como consecuencia? Una sanción, genial, de la ley 11.683. ¿Qué sanción prevé la ley 11.683? Como regla general, el 100% del impuesto o del tributo dejado de pagar, retener o percibir. Entonces, si yo presenté mi declaración jurada inexacta, original por 100, fue inexacta y en consecuencia, posteriormente al vencimiento, rectifico y la obligación tributaria es de 150, ¿cuánto es el impuesto dejado de pagar? 50, bien. ¿Cuánto es el 100% de 50? El 100% de 50 es 100. ¿Cuánto es el 100% de 100? Bien. Claro. ¿Cuánto es el 100% de 50 entonces? 50. O sea, el 50% de 50 es 25 y el 100% de 50 es 50. Entonces, en esa conducta que acabo de escribir yo muy vagamente, porque vamos a ver que hay que tener en cuenta otros aspectos, pero el monto susceptible de ser sancionado es 50, porque ¿cuál fue la obligación en defecto que yo declaré? Los 50. Bien. O vos, por ejemplo, no presenté la declaración jurada del vencimiento y como consecuencia yo no pagué el impuesto. La declaración jurada, cuando la presento tarde, me da 70. ¿Cuánto es el 100% de 70? 70, bien, entendieron el caso. Ahora, el segundo párrafo del artículo 45 dice, momento, porque si estamos hablando de una transacción celebrada entre una sociedad local, una empresa local, un establecimiento permanente del país, con cualquier sujeto al exterior, le da mayor envergadura y en este caso la sanción ya no va a ser del 100% dejado de pagar, retener o percibir, sino que ya va a ser el 200%. O sea, se va a duplicar la sanción. Entonces en exámenes por ahí le ponemos, Ezequiel Carrizo contrató al artista internacional tanto y omitió actuar como agente de retención. No es reincidente, ya vamos a ver la reincidencia. ¿Cuál es el monto de la sanción? El 200% de lo que omitió actuar como agente. Genial. Ahí veo que la tienen clara. Al menos los presentes, los ausentes no me interesan porque no están acá. Bien. Vamos al concepto de reincidencia, que ya lo vamos a desglosar un poco, pero el artículo 45 dice que si un contribuyente es reincidente, ya vamos a ver qué es reincidencia, pero si un contribuyente responsable es reincidente en las infracciones del primer párrafo del artículo 45, o sea, si es reincidente en cualquiera de estas 4, cuando correspondía el 100% va a ser 200. Y cuando correspondía el 200% va a ser 300. ¿Se entiende? O sea, en un caso se duplica, en un caso se incrementa un 50%, digamos, el monto de la sanción. Bien. Tiene que ser, fíjense que estamos hablando de materia penal, materia tributaria y en este caso materia penal, que hay que ser muy restrictivo con la aplicación de la norma. Me está hablando que yo tengo que ser reincidente en alguna de estas infracciones. Es decir, si yo previamente tengo una sanción por dolo, o sea, no del 45 primer párrafo, sino por el 46, que es otro artículo, yo voy a haber cometido antes una infracción de qué artículo, del 45 primer párrafo o del 46. Del 46, bien. Y yo ahora cometo una sanción del artículo 45 primer párrafo. ¿Yo soy reincidente en las infracciones del artículo 45 primer párrafo? No, bien. O sea, previamente tengo que haber cometido, para sufrir de este agravamiento, previamente tengo que haber cometido una infracción del artículo 45 primer párrafo. Hasta ahí lo de alumno del más allá.
Lo de recién era joda. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Genial. Bueno, una pregunta que hicieron en clase, que lo estuve debatiendo esta mañana con Guerrero, porque a Guerrero le encanta debatir, pues está todo el día en el campo o hablando de impuestos, o con la hija, con la Olivia. Esas son las tres cosas que más lo apasionan. Entonces, yo hablaba con él y dije, la reincidencia, porque el 45 van a ver que yo se los marqué en 4, pero el 45 me da 3 incisos, primer párrafo, me da A, B y C. Entonces yo le preguntaba, debatía con él, ¿yo tengo que ser reincidente 45A y 45A? O 45A y 45C ya soy reincidente. Leímos detenidamente la ley y la ley no dice que yo tengo que ser reincidente 45A, 45A. La ley dice reincidente en las infracciones del artículo 45, primer párrafo, así global. Entonces, cualquiera de estos 4 medios comisivos que yo cometa en una primera vez, si luego posteriormente cometo cualquiera de estos 4 y aplica la figura de reincidencia, que ya la vamos a ver ahora que tiene que pasar para que aplique, voy a tener estos agravamientos de sanción. O sea, fíjense en ustedes que estamos ante una cuestión ilógica de la ley, porque si yo previamente tengo una infracción del artículo 45, primer párrafo, y cometo otro igual y soy reincidente, voy a tener el agravamiento del 200 o el 300. Pero si yo previamente tengo una infracción por dolo, o sea, peor todavía, y posteriormente cometo en el artículo 45, primer párrafo, no voy a ser reincidente a estos efectos. Sí voy a ser reincidente para la reducción de sanciones, que es otro tema que lo vamos a ver el lunes. Pero los efectos del agravamiento de la sanción del artículo 45, si tengo previamente una infracción de dolo, no voy a ser reincidente. O sea, en definitiva, otro que actuó peor no es reincidente. Yo, que tuve una del 45, sí soy reincidente. ¿Entienden esta cuestión ilógica de la ley? Gracias. Ahí sí me puede bajar un poquito más. El concepto de reincidencia lo vamos a profundizar más el lunes cuando veamos reducción de sanciones, pero ¿dónde está definido este concepto de reincidencia? En el artículo 50.1 de la ley, o sea, agregado a continuación del 50. Para que proceda la reincidencia, no es reiteración, que es distinto, es reincidencia. Para que proceda la reincidencia, yo tengo que tener una primera infracción que tenga resolución condenatoria. Con posterioridad a la resolución firme o a que queda firme esa primera infracción, con posterioridad a que haya quedado firme, yo tengo que cometer una nueva infracción. O sea, la comisión de la nueva infracción tiene que ser con posterioridad a que haya quedado firme la primera. Y además, no tienen que haber pasado más de 5 años desde la resolución condenatoria de la primera. O sea, no tiene que haber pasado más de 5 años desde la resolución condenatoria de la primera. No desde que quedó firme. Esto parece un trabalengua, pero cuando lo vean, lo lean el artículo, si copian este cuadro lo van a entender un poco más. No desde que quedó firme, sino que no tiene que haber pasado más de 5 años desde la resolución condenatoria de la primera. O sea, no es tan fácil ser reincidente. Tengo que tener una primera infracción con resolución condenatoria. Esa primera infracción tiene que haber quedado firme. Después que quedó firme, tengo que cometer una nueva infracción. Y desde la resolución condenatoria de la primera, no tiene que haber pasado más de 5 años. O sea, fíjese la cantidad de cosas que tienen que pasar para que un sujeto infractor sea reincidente. Y para que aplique este agravamiento de las infracciones en el artículo 45, primer párrafo, la primera infracción tiene que ser del artículo 45, primer párrafo, y la segunda infracción tiene que ser del artículo 45, primer párrafo. Sí. La fecha de comisión, exactamente. Acá lo que pregunta el alumno de clase es, cuando hablamos de la nueva infracción, ¿qué fecha tenemos que ver? La fecha de comisión. Tiene que ser cometida con posterioridad a que haya quedado firme la primera infracción. Bueno, fíjense la cantidad de cosas que tienen que quedarse para que un sujeto sea reincidente y tenga el agravamiento del artículo 45, tercer párrafo. ¿Dudas hasta acá? Bien. ¿Cómo? Sí. ¿No entendieron nada? Sí. Sí, sí.
Tiene que ser del 45 primer párrafo. Bien. Baja un poco. Ahí está. Bien. ¿Te alguna duda? Pregunten y la decimos, porque si no tiene... tiene que ser cometida con posterioridad que la primera se quedó firme. Yo tengo entendido que sí, porque vos omitiste el debido pago. La ley no habla de impuestos, de que tiene que ser el mismo impuesto. De todas maneras, lo voy a consultar con el licenciado Barrero, pero casi con seguridad te diría que sí. Si no lo dijera. Claro, más para tener un criterio. Bien. Entonces ya vimos cómo es el elemento objetivo, que ya lo vamos a detallar después, pero vamos al elemento subjetivo. Para que proceda una sanción se tienen que dar dos elementos. El objetivo, que lo vimos rápidamente recién, y el elemento subjetivo. Bien. El artículo 45, si ustedes lo buscan, en ninguna parte dice que el elemento subjetivo es la culpa. En ninguna parte. Pero sí se logra entender, porque dice que va a ser de aplicación el artículo 45 en tanto y en cuando no sea de aplicación el dolo, es decir, no sea de aplicación el artículo 46 y siguientes, y siempre y cuando no exista error excusable. Es como que el legislador ubicó el artículo 45 entre dos extremos. Uno, infracciones dolosas. Si la infracción es dolosa, va a ser el 46 siguientes. Ahora, también puede pasar, como estamos hablando de principios del derecho penal aplicable en materia tributaria, que si bien este contribuyente o responsable cometió el elemento objetivo, su conducta no sea susceptible de ser reprochada. ¿Qué significa esto? Que procede el error excusable. Entonces el artículo 45 dice, va a proceder el 45 siempre y cuando no sea de aplicación el dolo y siempre y cuando no sea eximido de responsabilidad porque se produjo o pasó lo que se llama error excusable. ¿Bien? ¿Ahí me van siguiendo? Bien. ¿Qué es el error excusable? Ahí bajó un poquito. ¿Qué es el error excusable? Antes no estaba definido en la ley, ahora lo tienen definido en la ley en el artículo 50.2. No sé si lo tengo anotado. A ver. Creo que es el 50, casi con seguridad el 50.2. ¿Es ese? Bien, lo tienen ahí. En realidad el agregado, a continuación del agregado, a continuación del 50. No lo voy a repetir de memoria porque no hace falta, pero más o menos dice que una norma por su complejidad, oscuridad o novedad admite diversas interpretaciones que impide al responsable poder aplicar el verdadero significado. Es una cuestión muy teórica que ya les adelanto que para que proceda el error excusable tiene que ser probado, porque si no sería muy fácil. La norma era muy difícil, listo, mi conducta no es susceptible de ser sancionada. No, tiene que ser probado. Pero bueno, sí. Podría ser un caso de error excusable. Ahora lo vamos a ver con un fallo. Pero es con una norma porque es nueva, una norma que no es muy clara, entonces hay interpretaciones distintas, doctrina diversificada, jurisprudencia diversificada, ni siquiera los jueces se pusieron de acuerdo. Entonces ahí sí podremos estar una norma que admite diversas interpretaciones, digamos. De hecho, creo que la jurisprudencia dice que el error excusable requiere que el infractor o el sujeto haga todo lo posible para no infringir la norma. O sea, que requiere un comportamiento, dice, normal y razonable frente al evento que se halló. Se hizo todo lo posible para cumplir correctamente, pero a pesar de todo eso, infringió la norma, bueno, no se lo puede castigar. Sí que pague el impuesto, pero no lo podemos castigar con una sanción si él quiso hacer todo lo correcto. Está bien, está bien. Bien. ¿Qué ejemplo tenemos de error excusable? ¿Te ha pinchado algo acá? Está bien. No, olvídate. Antes de pasar la introducción, que para mí esta introducción, no, diríamos ustedes, no me sirve. ¿Por qué? Porque la instrucción 7/2020 en el punto 1.6 dice que el juez administrativo al momento de sancionar podrá, o sea que es facultativo, no es obligatorio, podrá considerar que existe error excusable cuando el monto total del ajuste sea menor o igual a 20.000 pesos y, o sea, las dos cosas encima,
en ninguno de los periodos involucrados dicho monto supone el 30% del impuesto determinado. O sea, se tienen que dar dos condiciones y es facultativo el juez administrativo. El 20.000 pesos hoy con la inflación que hay ha quedado totalmente desactualizado, digamos. Así que vamos a ver la definición de error excusable de un caso concreto de la jurisprudencia, digamos, que es muy parecido al que es primo hermano del que dice la ley. De hecho, la definición de la ley surgió el 30 de diciembre de 2017 como consecuencia de antecedentes jurisprudenciales. Antes no estaba en la ley la definición de error excusable, eso está hace poco. Ustedes tienen un fallo que yo se lo voy a subir, que se llama Colegio San Gregorio de la Cámara del 8 de septiembre de 2004. ¿Qué pasó en este fallo? Había un contribuyente, un colegio, que prestaba el servicio de jardines de infantes. O sea, un colegio, un establecimiento educativo, etcétera, que prestaba el servicio, técnicamente así se llama, jardín de infantes. Y hay un artículo en la ley del IVA, en la parte de exenciones, que dice que la actividad de guardería y jardines materno-infantiles, o sea, guardería y jardines materno-infantiles, esa actividad está exenta de IVA. El contribuyente prestaba servicio de jardín de infantes. Entonces dice, che, ¿aplica o no aplica la exención? Porque habla de jardines materno-infantiles. ¿Se asimilaría a un jardín de infante, que es mi actividad? Entonces le consulta el contador Carrizo, y el contador Carrizo encuentra un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación del año 2001 que decía, había pasado lo mismo, y el Tribunal Fiscal de la Nación decía que la actividad de jardín de infante encuadraba en la exención de IVA, o sea, gozaba del tratamiento exentivo. Genial. El contribuyente declara su actividad exenta de IVA. Viene la AFIP y dice, no. Para que tu exención, para que tu actividad encuadre en la exención, tiene que ser puntualmente lo que dice la ley. Y lo que vos haces no es puntualmente lo que dice la ley. Y el contribuyente dice, vaya a hablar, yo no sé nada de impuestos, la culpa la tiene mi contador. Entonces van a hablar con Carrizo, Carrizo le muestra el fallo del Tribunal Fiscal a la AFIP le importó poco y nada y le determinó de oficio el impuesto que no pagó, los intereses y la multa. ¿Qué hace el contribuyente? Apela al Tribunal Fiscal de la Nación. No, sigue con el contador Carrizo. ¿Qué hace el contribuyente? Este colegio apela al Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación dice, oiga, señor, yo ya me expedí en un caso donde dije que esta actividad gozaba del tratamiento exentivo. Por lo tanto, revoca la totalidad de la resolución de determinación de oficio. Se dice, no corresponde el impuesto de interés porque la actividad está exenta, encuadra en esa exención, mucho menos va a corresponder la sanción. Genial. ¿Qué tenía el contribuyente ya? Un antecedente jurisprudencial de otro caso y un fallo del Tribunal Fiscal a su favor. ¿Qué hace la AFIP? Apela a la Cámara. Y la Cámara, bueno, hace un análisis de que las exenciones, como afectan la renta pública, afectan la recaudación y el Estado tiene que pagar salud, seguridad, educación, etcétera, etcétera, se deben interpretar de manera muy restrictiva. O sea, no se puede interpretar con analogía. Entonces, como se debe interpretar de manera restrictiva y técnicamente la actividad del colegio no encuadraba en la exención. Si bien el Tribunal Fiscal había dicho que sí, técnicamente la Cámara dijo que no. Pero lo que sí dijo la Cámara, que es lo que nos importa a nosotros, que el error es este contribuyente que tenía un error de interpretación por fallos contradictorios. Tenía dos fallos del Tribunal Fiscal a su favor y ahora la Cámara dice que sí. O sea, tiene un error de interpretación contradictorio. La norma de la ley de IVA es poco clara, porque si quizás no hubiera querido eximir a los jardines de infantes, lo podría haber dicho. Entonces tenemos fallos contradictorios, poca claridad de la norma y tenemos un comportamiento normal y razonable del colegio, porque el colegio no es que se estaba basando en una opinión de Juan Pérez. El colegio estaba tratando su actividad con una exención de IVA porque tenía un fallo del Tribunal Fiscal que avalaba su postura. De hecho, en su mismo caso, el Tribunal Fiscal avaló su postura. Entonces la Cámara dijo, impuesto interés sí corresponde, porque la actividad no está exenta. Impuesto no pago, falta de pago en términos de los tributos, corresponde interés, pero no lo podemos sancionar. Su conducta no es reprochable, no es castigable. Actuó con toda la debida prudencia y diligencia que exigía la situación y sin querer cometió el elemento objetivo. O sea, sin querer dejó de pagar el tributo en tiempo y forma. Entonces, lo exime de sanción. ¿Qué significa esto? Procede el error excusable.
Por eso vuelvo a reiterar, no es que yo digo, procede el error excusable, ya está. No, no, tengo que probarlo. En este caso lo pudo probar claramente, con fallos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, hay un montón, hay un montón. Aquí lo dice el contador, que en el artículo 7 de la ley de IVA en algunos casos no es muy clara y bueno, debe dar lugar a muchas interpretaciones. ¿Los alumnos del más allá entienden? Sí, profe. Entonces, para que un infractor se asegure, si considera que aplica la figura de error excusable, tiene que probar, primero tiene que invocarlo y alegarlo, o sea, mi conducta no es susceptible de ser sancionada porque procede el error excusable y lo prueba. De esa manera, en su defensa, esgrime todo lo que tenga que hacer para que proceda, digamos. No puede quedarse pancho sentado en la silla y esperar que un juez lo haga de oficio. Podría pasar eventualmente, pero la doctrina se inclina porque tiene que ser invocado y probado principalmente. Si lo prueba, ni hablar de que lo tiene invocado. Bien. Finalmente, antes de pasar al elemento objetivo, así lo vemos mayor en detalle, en el caso de, si bien la culpabilidad no se presume como regla general en materia penal y en materia tributaria, si bien la culpabilidad de un sujeto, de un infractor, no se presume, porque no existen las multas automáticas, no existen las sanciones automáticas, ¿por qué? ¿A qué tiene derecho a hacer el presunto infractor? A defenderse. Bien, vinieron a la clase. Pero en las infracciones formales, o no me meto en el 45, en el 45 que se requiere la culpa, la culpa sí la puede presumir el fisco. ¿Por qué? Porque el elemento objetivo ya se cometió. O sea, la falta del debido pago del tributo y se efectúa la renta pública, eso pasó. Eso pasó, eso no se discute. No lo discute ni el fisco, ni tampoco lo discute el infractor. Entonces el fisco dice, che, vos ya fuiste imprudente. ¿Por qué? Porque el impuesto no me lo pagaste. Ahora, ¿por qué sí es válido que se presuma la culpa? Porque naturalmente que el supuesto infractor puede eximirse de responsabilidad invirtiendo la carga de la prueba. ¿Qué significa que invierte la carga de la prueba? Demuestra que procede el error excusable y en consecuencia no es susceptible de ser sancionado. En cambio, en el dolo, si el fisco quisiera aplicar el dolo, ahí sí lo tiene que probar el fisco. No lo puede presumir. Como regla general, el dolo tiene que ser probado por el fisco, no lo puede presumir. Esa es la regla general. Ya vamos a ver el lunes que hay ciertas cositas puntuales que se puede, pero hoy llévense esa idea. Entonces, en las infracciones materiales 45, como el tipo subjetivo requerido es la culpa, ya la jurisprudencia se ha inclinado por decir, bueno, como la materialidad de la infracción se dio, el fisco puede presumir la culpa y le instruye sumario, o sea, le inicia un juicio para querer cobrar, pero naturalmente que el sujeto infractor puede invertir la carga de la prueba, puede reversar, puede atacar esa culpabilidad y eximirse de sanción. ¿Dudas hasta acá? Bien. Dale vos, déjame ver, parece que ya se acabó ese. Ese, subí ahí el... Bueno, venimos muy bien con el tiempo. ¿Ustedes los que están acá rinden también concursal? No. ¿Vos sí? Un valiente, qué más genio. Le vamos a poner un punto más en el parcial. ¿Cómo le fue en el parcial? ¿Bien? ¿Le pareció difícil, fácil? Mame. O sea, ¿le pareció más fácil o difícil que el primero? ¿O igual? Más difícil, pero ¿se tomó algo que no se haya dado en clase? Tampoco las preguntas eran tan complicadas, así había que pensar. Complicado según quién, para el que estudió no tanto, para el que no estudió sí, pero siempre lo de clase, bien. ¿Cómo? Estudió y vino a clase. Bien. Bueno, entonces ya vimos la definición de infracciones materiales, vemos cuál era la sanción, vimos la reincidencia, vimos que el elemento subjetivo era la culpa, en el caso del artículo 45. Ahora vamos puntualmente al elemento objetivo. ¿Cuáles son los medios comisivos castigados por este artículo 45? Entonces, el primero, esto es a los fines didácticos, no es que la ley dice 45.1, esto es a los fines didácticos. Omisión del pago oportuno. ¿Qué significa omisión del pago oportuno?
¿Cuándo un pago es inoportuno? Cuando no se pagó el vencimiento, correcto. ¿Cuándo un pago oportuno? Cuando está pagado el vencimiento. Entonces, el primero, omisión del pago oportuno de impuestos por haber presentado una declaración jurada inexacta. Por eso la definición que le di al principio, que parecía larga, bueno, acá yo lo tengo un poco como parecido, es omisión del pago oportuno de impuestos como consecuencia de haber presentado una declaración jurada inexacta. Vamos al caso 1. Como regla, para que vean, los amarillos cuando hay infracción, verde cuando no hay infracción, blanco no sabe, no contesta. Entonces, caso 1. Un contribuyente presenta su declaración jurada de IVA original declarando un débito fiscal de 100, crédito fiscal 0, saldo técnico de 100. No hay retenciones, percepciones, saldo a favor del fisco 100. Posteriormente al vencimiento se da cuenta que presentó mal original, se olvidó de declarar ventas y como consecuencia de eso rectifica su declaración jurada y su débito fiscal ya no es 100, sino que es 150. El crédito fiscal no cambia, o sea que el saldo a favor del fisco ahora es de 150. Entonces, ¿tenemos una declaración jurada inexacta? En este caso, sí, porque la original era inexacta. ¿Tenemos una omisión de pago oportuno al vencimiento? O sea, una falta de pago de los 50 al vencimiento. Sí. Entonces, esta conducta sería susceptible de ser sancionada. ¿Cuánto es la inexactitud? 50, perfecto. ¿Cuánto es el 100% de 50? 50. Entonces, ¿cuál es el monto de la sanción? Regla general, 50. Bien. Si es una transacción celebrada con un sujeto del exterior, ¿de cuánto es la sanción? Del 200%. Entonces, ¿cuánto sería la sanción? 150. Bien. Y si es una transacción celebrada con un sujeto del exterior y soy reincidente en infracción del artículo 45, primer párrafo, ¿de cuánto sería el monto de la sanción? ¿Cómo? 300%. Entonces, si el monto original es 50, ¿cuánto es el 300% de 50? 150. Mira, no lo estoy tomando de examen. Estamos acá, porque después los exámenes diga, indique el monto válido de multa que AFIP podría aplicar. Y no saben calcular la multa. Saben cuestiones jurídicas, por ahí más complicadas, pero no saben hacer una mera operación aritmética. Bien. Vamos al segundo. Se ríe. Claro. Claro. Acá por el alumno del más allá, el contador Carrizo dice que algunos contestaron mal porque, bueno, muchos contestaron mal en el examen aplicando un IVA del 21% en la determinación de oficio sobre base presunta, cuando el enunciado te decía que el IVA era el 27%. Es más, decía venta de gas responsable de inscripto. Si van al artículo 28 de la ley de IVA, primer párrafo, te dice que la venta de gas, sujeto responsable de inscripto en lugares que no son destinados a vivienda va al 27%. Y usted aplica en el 21%. Vamos al caso 2. La declaración jurada original es la misma. Débito fiscal 100, crédito fiscal 0, saldo técnico 100, no hay retenciones de percepciones, a favor de AFIP 100. El contribuyente no rectifica, sino que viene el fisco a determinar de oficio, entiende el fisco que el contribuyente omitió declarar ventas, entonces el fisco dicta y notifica una resolución de determinación de oficio donde determina un impuesto total de 150. Dice, no es 100. Su impuesto total es 150. Crédito fiscal sigue igual, no hay retención ni percepciones. En definitiva, el impuesto a pagar el fisco es 150. ¿Hay una omisión de pago del impuesto al vencimiento? ¿Cómo que no? Estamos hablando de este, caso 2, ¿no? Caso 2. ¿Hay una falta de pago del impuesto al vencimiento? ¿Hay una declaración jurada inexacta? Sí, me dicen acá. ¿Qué hecho, vamos a darle una pista, qué acto jurídico me determina que mi declaración jurada original es inexacta? La resolución de determinación de oficio me está indicando que mi declaración jurada original es inexacta. ¿Cuánto es el impuesto dejado de pagar como consecuencia de la declaración jurada inexacta? 50. Entonces, ¿cuánto es el 100% de 50? Bien. Vamos al caso 3. Pone 3 y 4. Perfecto. Dale un poquito más. Listo, se ve ahí. Caso 3. Débito fiscal
presenta el original un contribuyente, declaración jurativa, débito fiscal 100, crédito fiscal 150, o sea, saldo técnico a favor del contribuyente 50. No tiene retenciones, percepciones, tiene un saldo técnico a su favor de 50. Posteriormente, al vencimiento, se da cuenta de que omitió declarar ventas y en consecuencia su débito fiscal no era 100, sino que era 110. Entonces, en consecuencia, rectifica la declaración jurada y como el crédito fiscal se mantiene, ya el saldo técnico a favor del contribuyente no es más 50, sino 40. O sea, presentó una declaración jurada rectificativa en más y su saldo a favor disminuye. ¿Hay una declaración jurada inexacta? Sí. ¿Hay una falta de pago del impuesto al vencimiento? No. ¿Afecté la renta pública? No. ¿Esta conducta es susceptible de ser reprochada por una infracción material? No. Bien. ¿Los alumnos del más allá van cazando la onda o están pensando en la ley, en pequeños concursos de quiebra, cram down? Trabajadores hasta menor o igual 20 empleados, ¿por ahí va o no? No. Ah, sí, me acuerdo todavía. ¿Cómo? Y porque estudiaba. ¿Cómo? Y nada, que no importa. Acá a los contadores les interesan las leyes, no los amigos. Bien. ¿Alumno del más allá entienden entonces? ¿Alguno que dé señales de Sí, humo? profe. Bien. Caso 4. La declaración jurada original tiene un débito fiscal de 100, crédito fiscal de 0, o sea, saldo técnico a favor de AFIP 100, pero tiene retención y percepciones sufridas por 180, o sea que en consecuencia el saldo de libre disponibilidad es de 80. Vamos un poquito. ¿No? El SAL tiene un saldo de libre. En el examen me preguntó un alumno, profe, ¿el saldo de libre disponibilidad es a favor del contribuyente? Yo le digo, ¿conoce algún saldo de libre disponibilidad a favor del fisco? No, no existe, digamos. O es saldo de libre disponibilidad o es saldo a favor del fisco. Bien. Posteriormente se da cuenta que omitió declarar ventas, entonces rectifica su declaración jurada y ahora el débito fiscal no es 100, sino es 110. No hay crédito fiscal, o sea, que el saldo técnico aumenta a 110. Las retenciones y percepciones sufridas no se modifican, estaban bien computadas, o sea que en definitiva el saldo de libre disponibilidad pasa de 80 a 70. Entonces, ¿tenemos una declaración jurada inexacta acá? Sí, dicen los alumnos presentes. Ahora, ¿hay falta de pago del impuesto al vencimiento? No. Si yo había pagado en exceso, ahora pagué en exceso un poquito menos, pero lo había pagado y en demasía. Y lo sigo pagando en demasía al término. Entonces, no me pueden castigar porque no afecté la renta pública. Vamos al caso 5. Bien. Este es el caso que me gusta tomar en los exámenes. Caso 5. Declaración jurada original 100, saldo técnico a favor de AFIP 100, retención y percepciones sufridas 180, o sea, la original arroja saldo libre y disponibilidad 80. Luego el contribuyente se da cuenta, para si me saco una foto, luego el contribuyente se da cuenta que omitió declarar ventas, entonces su débito fiscal no es 100, sino que pasa a ser 300. Vaya omisión de declaración de venta. No hay crédito fiscal, el saldo técnico pasa de 100 a 300, las retenciones y percepciones sufridas no se modifican, siguen siendo 180, entonces en consecuencia ya la rectificativa pasa a ser saldo a favor de AFIP por 120. O sea, pasa de un saldo de libre disponibilidad de 80 a un saldo a pagar de AFIP de 120. Y acá me río porque me gusta esta pregunta. Ese es un buen caso para tomar en el examen. Y encima se dio los 80, se vamos a tomar un libre. ¿Cómo sería la responsabilidad solidaria por el crédito cedido? ¿Cuándo procede la responsabilidad solidaria del cedente de créditos tributarios? Bien, ¿y el cesionario no tiene que haber pagado? Bueno, vamos a esta clase. ¿Está buena la pregunta? Está buena y si lo vamos a hacer, pero en libre, no en el regular. Bueno, ¿hay una declaración jurada inexacta acá en el caso 5? Sí. ¿Omití el pago del impuesto al vencimiento? ¿Sí o no? Sí. Tenés que haber pagado un monto de aquí, no pagues. Vamos a ver. Bien.
¿Cuánto es el monto que dejé de pagar al vencimiento como consecuencia de haber presentado la declaración jurada inexacta? 120. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo? Y alguien más lo dijo. No, Artego, nota Artego 10, segundo, tercer parcial. ¿Qué sacaste los dos primeros? Ponele un 7 en el segundo. Artego dice que el impuesto dejado de pagar al vencimiento como consecuencia de la rectificativa es 120. Entonces, ¿cuánto es el monto que vamos a tomar como base de sanción? ¿300, 200 o 120? 120. ¿Cuánto es el 100% de 120? 120, perfecto. Si el fisco, yo como consecuencia de haber presentado una declaración jurada inexacta, lo perjudiqué en 120. Ese es el monto que lo perjudique. La omisión fue de 200, digamos, pero yo lo perjudiqué en 120. Bien. ¿Cuánto es el 200% de 120? 240. ¿Y cuánto es el 300% de 120? 360. Perfecto. Este lo vamos a tomar en el examen, ya les aviso, el caso 5. No la sesión del asesino Carrizo. El segundo lo hice yo, ya lo asumo. Pero no he tenido quejas, me han dicho que ha estado muy interesante. Después salgo huevazo en el auto. Bueno, vamos al caso 6 que está en blanco, no sabe, no contesta. Presento el original, débito fiscal 100, crédito fiscal 0, saldo técnico a favor de AFIP 100. Retención y percepciones sufridas 60, o sea que en definitiva me da un saldo a pagar o a favor del fisco de 40. Luego me di cuenta, porque en ese momento tenía la ley de régimen especial sobre el impuesto de los bienes personales, tenía la ley de blanqueo, tenía la ley de moratoria, tenía el pago del 75% del anticipo, tenía que el 18 de septiembre, que el 30 de septiembre ganancia, tenía un quilombo en la cabeza, entonces la retención y percepción no era de IVA, sino que era de ganancias. Entonces rectifico la declaración jurada y saco esa retención, porque no era retención de IVA, era retención de otro impuesto, o no existía, no importa, pero no era retención de IVA. Rectifico, saco la retención y me da un impuesto a pagar de 100. ¿Hay una falta de pago del impuesto al vencimiento acá? Sí. ¿Tenemos una declaración jurada inexacta? Bueno, hasta ahí podría compartir con ustedes que es inexacta porque no está correctamente presentada. Me tomo una retención que no corresponde. ¿Tengo una declaración jurada inexacta en los términos del artículo 45 para que sea esta conducta sea susceptible de ser sancionada? ¿Entendieron la pregunta? ¿Tengo una declaración inexacta según lo que dice el 45? No te dice este caso. Te dice declaración jurada inexacta. Bien, no, Artego, está para jugar en primera. Bien, acá el alumno, ¿cómo? ¿En qué aula rendiste? Ah, no, yo estuve en otra. Bien. Si no, te lo corregí mañana. Bien, acá el alumno dice que no sería inexacta en los términos del artículo 45, porque lo voy a ayudar un poco, no estaría modificando el impuesto determinado. ¿Cuál sería el impuesto determinado acá? El saldo técnico. Entonces, nosotros entendemos, o yo, no lo vamos a tomar esto porque no hay algo unánime, pero por lo menos yo entiendo, y no sé si Carrizo igual, o bueno, no importa, ¿opinan lo mismo? Bueno, según él no. Yo entiendo que en este caso no tengo una declaración jurada inexacta en los términos del artículo 45 porque no estoy modificando los aspectos conceptuales de declaración jurada. ¿Cuáles son los aspectos conceptuales de declaración jurada? Débito fiscal y crédito fiscal, lo que afecta el impuesto determinado. ¿Qué sería un aspecto conceptual de una declaración jurada de ganancia? Ventas o gastos. Pero mientras yo no modifique el impuesto determinado y sí modifique los pagos a cuenta, mi conducta, a mi criterio, no va a ser susceptible de ser castigada por el artículo 45. Porque la obligación tributaria está correctamente determinada. Si yo me tomé un pago a cuenta improcedente. Entonces, como no modifico un aspecto conceptual, mi interpretación es que no sería susceptible de ser sancionado por el artículo 45. Y esto, ¿por qué digo esto? Porque tal es así que si el fisco me quiere aplicar sanción por si el fisco me quiere cobrar, perdón, los 60 que me tomé en exceso, me aplica el artículo 14. Cómputo de conceptos improcedentes, o sea, no me dice casi nada. Me dice, macho,
me debe 60, cómputo improcedente, va y me lo cobra en el acto, digamos. Pero bueno, es una interpretación, es una opinión. ¿Qué otro argumento a favor de esta postura? Que los pagos es una cuestión de pago, no una cuestión de determinación de la obligación tributaria. Es decir, hacer esto se podría asimilar a haber presentado correctamente la declaración jurada y darle un cheque sin fondo al fisco. Porque en definitiva una retención, una operación sufrida que es un pago del impuesto. Entonces, si yo presenté bien la declaración jurada y le doy un cheque sin fondo y al final lo va a cobrar, me dice, macho, me llama por teléfono, no solamente que no te cobre, sino que me tenés que pagar todos los gastos que me generó ese reverso del cheque, pero estamos hablando de forma de pago, no de la determinación del impuesto. De todas maneras, en este caso no lo vamos a tomar, digamos, porque no hay un criterio unánime. Sí, del 5 al primero. ¿Dudas hasta acá? Sí. En ese caso se da puesto de que uno ingresó las retenciones. Es un error. No, esa es otra cosa. No, si se equivocó el agente, eso ya es otra cosa. Si el agente realmente te retuvo, después no las pagó, no figura en la página, eso es otra cosa. Ese es otro tema. Estoy diciendo que vos te equivocaste, digamos. Ya vamos a ver después que esto sí podría encuadrar en simulación de cancelación de obligaciones tributarias. El contribuyente podría adrede haber inventado, pero bueno, es otro tema ese. Vamos a la pestaña 2. La 3, perdón. Entonces ya vimos el primer medio comisivo, que es omisión del pago oportuno por declaración jurada inexacta. Vamos al segundo medio. Alumno del más allá, ¿están bien? ¿Están vivos? Sí, profe. Bien. Vamos al segundo medio comisivo, que es omisión del pago oportuno de impuestos por falta de presentación. Acá ya no es por una declaración jurada inexacta, sino por falta de presentación de la declaración jurada. Bien. Vamos a un caso 1. Yo presento la declaración jurada fuera de término, o sea, vence el 3 de agosto, el día del cumpleaños del contador Carrizo, y yo le presento el 14 de octubre, día de la masacre de los alumnos fiscal 3. No, yo le presento el 14 de octubre, ¿no? La presento fuera del vencimiento, pero cuando la presento, todas las retenciones y prestaciones sufrían en superior al impuesto determinado. O sea, la declaración jurada arrojaba saldo de libre disponibilidad. ¿Hubo falta de presentación de declaración jurada al menos al vencimiento? Sí. ¿Tengo impuesto dejado de pagar al vencimiento? No, no solamente que lo tenía pago, sino que lo tenía pagado en exceso. ¿Esta conducta de ser susceptible de ser reprochada por el artículo 45? Bien, yo pregunté por el 45. No, sí, acá dice el alumno, ¿y qué podría castigarse acá? La falta de presentación en términos de una declaración jurada determinativa. Pero eso es otra cosa, digamos. O sea, está bien la acotación, pero es otra infracción. Acá estamos dando materiales. Le quisieron aplicar esto porque le presentó. No sé si vieron, creo que fue en el 2020, cuando salió el mal llamado aporte solidario. El contador de Susana Jiménez estaba discutiendo bienes personales por el principio de no confiscatoriedad y sale el aporte solidario, entonces no presentan la declaración jurada porque lo estaban litigando el tema y AFIP la demandó penalmente, que fue lo que apareció en todos lados, por no haber presentado la declaración jurada y por los montos, porque entendí, ya lo van a ver en penal, entendía que había superado la condición mínima de punibilidad, que era 1,5 millones de pesos. Obviamente, el primer juez que agarró la causa dijo, usted está, AFIP está perdido en la nebulosa y se lo dio a favor a Susana y al contador. Usted ni la conocen, Susana Jiménez. ¿Cuántos tiene? 22 años. Nosotros le vemos, no a la Susana. Lo que dijo el fisco, usted tuvo una acción maliciosa, usted tuvo una falta de presentación y como consecuencia de la falta de presentación no me pagó. Peor que el 45. Le querían llevar preso. Bueno. Vamos al caso 3, porque en vez de vamos a pasar del 1 al 3, porque el 3 es primo hermano del 1, es igual. También presento la declaración jurada fuera de término, pero no la llegaba a cargar. Justo el día del vencimiento, era el 3 de agosto, yo tenía el asado, el costillar listo,
digo, che, la declaración jurada me da a pagar 100, pero no la llego a cargar y presentar y me vence hoy y me estaba esperando con un vino enemigo porque él te recibe en su casa con vino enemigo de ahí para arriba. Entonces digo, le digo al cliente que pague el impuesto, que lo pague, y después le presento la declaración jurada, pero que lo pague. Ustedes saben, porque yo lo daba por sabido, pero claro, puede pasar que alguno no trabaje en un estudio, no conozca, no sepa, no tiene por qué saberlo, que una declaración jurada puede ser pagada sin haber sido presentada. Yo le genero un volante electrónico de pago al contribuyente, el contribuyente paga, pero no necesariamente tiene que haber sido presentada. De hecho, es una forma de exteriorizar la declaración jurada, dice acá el doctor. Bien. Entonces le digo al cliente, mira, págala, así no te aplica en el artículo 45, yo le presento mañana. Bien. Entonces el contribuyente le paga. Tengo una falta de presentación de la declaración jurada del vencimiento, yo le presento fuera del vencimiento, tarde. Tengo una falta de presentación, sí. ¿Tengo una falta de pago del impuesto al vencimiento? No, que lo había pagado el vencimiento. ¿Afectó la renta pública? No, es primo hermano del primero. En el primero lo había pagado vía retenciones de percepciones, en el tercero lo había pagado voluntariamente con plata de su bolsillo, digamos, con un volante electrónico de pago. Vamos al caso 2. Crisis, no hay plata, contador Carrizo hace arroz sin queso rallado siquiera porque está carísimo y nos da vino de caja, vino Toro, y digo, no voy ni en pedo a tu cumpleaños. Si vas a servir eso con lo mal acostumbrado que me tenía. Entonces, ¿qué hago? En ese caso, yo presento la declaración jurada en término, pero no le mando el volante electrónico de pago al contribuyente, me olvido. El contribuyente la paga posteriormente al vencimiento. Me enteré el otro día que estas clases están en YouTube. Así que van a salir todas estas malas palabras, van a salir en YouTube. Bueno, que me disculpe John YouTube. Entonces, vamos al caso 3. Se presenta la declaración jurada, y no tengo nada despectivo contra el arroz del vino, empiezas a empezar a cuidar, porque el profe dijo que el arroz... No, no estoy diciendo nada. Estamos haciendo un chiste a los fines didácticos. El caso 2, volvemos al caso 2, la declaración jurada da a pagar, fue presentada al vencimiento, pero no fue pagada. Entonces, ¿tengo una falta de pago oportuna del impuesto al vencimiento? Sí, no está pagada el vencimiento. Ahora, ¿tengo una falta de presentación al vencimiento? ¿Tengo o no tengo una falta de presentación? No, sí, perfecto, no, me vino un cara rara. Lo dan por obvio. Obvio que no, si estoy diciendo que la tengo presentada al vencimiento. Y si el artículo 45 me está castigando la falta de pago oportuno por falta de presentación al vencimiento, yo la tengo presentada, no se produce el tipo penal, esta conducta no es susceptible de ser castigada por el artículo 45. Y Artegano, te voy a decir Martegani, porque es parecido al de San Lorenzo. Bueno, ahora en Boca. Bueno, no sé si se fue de Boca. Martegani, ¿qué sí corresponde? Que presenta la declaración jurada del vencimiento y no la paga. Intereses. ¿Cómo es tu apellido? Uy, vamos por nombre. ¿Cómo es tu nombre? ¿Aldan, el tuyo? Pedro y Aldana, más fácil. Uy, ya te stalkearon. Pedro, Ignacio y Aldana, alumnos muy buenos y asistentes fiscal 3, dicen que lo que sí corresponde en ese caso son intereses. ¿Cuándo corresponden los intereses? Artículo 37. La falta de pago en términos de gravámenes, anticipo o pago en cuenta en términos que devenga interés resarcitorio. ¿Hace falta interpelación, notificación por parte del fisco? No. ¿La multa lleva intereses resarcitorios? Bien, la multa lleva intereses punitorios, no resarcitorios. Entonces ustedes dirán, che, hasta ahora me diste 3 casos y todavía no correspondía la sanción. Caso 4. Presenta fuera de término la declaración jurada y la declaración jurada da a pagar. O sea, si vencí el 3 de agosto, le presenta el 14 de octubre y da a pagar. Según la redacción del artículo 45, ¿tenemos una presentación fuera de término? O sea, ¿tenemos una omisión de pago del impuesto al vencimiento por una falta de presentación al vencimiento? Sí, hay omisión de pago, hay falta de presentación. De la lectura del artículo 45 corresponde la sanción. O sea, si uno lee 45 va a decir, che, acá se dan las dos características que dice la ley, se produce el tipo penal, así que esta conducta sería susceptible de ser sancionada. Sí. Perfecto. De hecho, la instrucción 7-2020 en el punto 332 de AFIP
dice que la omisión de ingreso de impuestos por falta de presentación de declaración jurada, o sea, dice, cuando el artículo 45 habla de omisión de pago de impuestos por falta de declaración jurada, se va a consumar el día del vencimiento general para presentar la declaración jurada. Técnicamente esto ya arranca mal, porque dice que se consuma el día del vencimiento, pero si hasta el vencimiento ya estaba en término, si la declaración jurada para presentar vence hoy, yo tengo hoy hasta las 23:59, con 59 y 59. Mientras yo la presente antes de esa hora o a esa hora, yo estoy en término. Pero bueno, en definitiva lo que quiso venir a decir esta introducción es que ya el día siguiente al vencimiento se considera consumada la infracción. Entonces, yo le pregunto a Juan Pedro y a Aldana, la declaración jurada vence el 18 de septiembre. Pedro Ignacio y Aldana, la declaración jurada vence el 18 de septiembre y se presenta el 19 de septiembre a las 0:00 y un segundo, o sea, se demoró literalmente un segundo en presentarla y la declaración jurada a pagar en 10 millones. ¿Qué dice la AFIP? ¿Cómo? No, interese ni hablar, pero ¿qué dice la AFIP para los efectos sancionatorios? ¿Corresponde sanción? ¿Ya se consumó? ¿Fue presentado el vencimiento? No. ¿Fue pagado el vencimiento? No. Según instrucción 7/2020.332, esa conducta encuadra en lo que dice la ley, susceptible de ser castigada. Hasta ahora estamos diciendo lo que dice la ley y lo que dice la instrucción 7/2020 de AFIP. No podías moverte para ir a presentar una declaración jurada, no podías ir al estudio, no podías que piensen en el iniciado que levante. Introducción 7/2020. Estaba aburrido en la casa y si vamos a redactar una introducción. Bien, pero la interpretación de la casa, esto no lo vamos a tomar tampoco, o sea, está ahí lo que dice la ley de introducción. Esto no es ni interpretación ni no interpretación, estamos hablando sobre cuestiones objetivas, redacciones de normas, ley e introducción. Ahora vienen cuestiones subjetivas, interpretaciones guerreristas, digamos, que también se basan en la jurisprudencia y antigua redacción de ley. No es que un día nos despertamos con ganas de filosofar y nos pusimos a filosofar esto, sino que tiene un significado. Acá no sería tan así que si yo le presento un segundo, un día, 2 días, 3 días, 7 días tarde, se consumaría la infracción. No sería tan así. Nosotros le agregamos 2 conceptos que son mero retraso y omisión. ¿Cuándo se da mero retraso? Cuando yo presento la declaración jurada, estamos hablando siempre de declaración jurada que da a pagar, porque si la declaración jurada da saldo a favor del contribuyente, ya ni hablar, ya no importa si es falta de presentación o no. ¿Por qué? Porque lo tenía pagado el vencimiento. Estamos hablando siempre de declaración jurada que dan a pagar. Entonces, si esa presentación se hizo fuera de término, pero antes que le notifiquen una orden de intervención al contribuyente, eso sería un mero retraso y no correspondería sanción del artículo 45 por falta de presentación de declaración jurada. Sería una mera tardanza. Yo me demoré en presentar declaración jurada, pero para que sea castigado por falta de presentación, como dicen ustedes, nos parece too much. Ahora, si yo la declaración jurada la presento con posterioridad que me notifican una orden de intervención, bueno, ahí sí ya esa conducta sería susceptible de ser castigada por el artículo 45 de omisión de pago de impuestos por falta de presentación. Y esto tiene un motivo, ¿por qué? Porque tuvo que venir el fisco, desplegar todo un mecanismo, poner en funcionamiento su sistema, sus inspectores, su juez administrativo, a venir y tocarme la puerta, notificarme una orden de intervención como consecuencia de una omisión mía que es presentar la declaración jurada. Entonces, ahí sí ya tenemos un acto jurídico que es la notificación de la orden de intervención, que me vendría a determinar cuándo procede la infracción por falta de presentación y cuándo no. Presentación realizada con posterioridad a la notificación de la orden de intervención, ahí sí encuadraría en omisión por falta de presentación. Ahora, presentación realizada después del vencimiento, pero antes que me notifique la orden de intervención, eso sería un mero retraso. Esto se basa, bueno, en anteriores instrucciones de AFIP, vinculado un poco. Bueno, a Susana Jiménez la quisieron sancionar. Por eso digo que es una interpretación nuestra.
A Susana Jiménez la quisieron, bueno, pero ya tenía una orden de intervención ahí, de hecho tenía un proceso penal. Yo no conozco ningún caso de un contribuyente que le haya presentado. ¿Alguno trabaja en un estudio? ¿Han presentado alguna declaración jurada tarde, fuera del vencimiento? No son como Martegani. No. Bien. Siempre se presenta una declaración jurada tarde. ¿Ha dado pagar esa declaración jurada? ¿Ha dado pagar alguna declaración jurada que se ha presentado fuera del vencimiento? Sí. ¿Te ha llegado algún sumario para aplicarte infracción al artículo 45? ¿O que te hayas enterado? Yo no conozco ningún caso que lo hayan querido aplicar. Pero así dice la ley. Y la instrucción de AFI. ¿Vos tenés algún caso? Sí. Pues seguir Carrizo, vos sabés que le toca, te manda un audio y decís, oh, a él le tocan los perros verdes, el quinto pelo del huevo, le aparece un ovni, le aparece, bueno, esos casos raros siempre le aparecen a él. Entonces, por él había tocado, bueno, no le tocó el caso. Sí. Dos días antes, bien. Acá un alumno dice que les llegó una orden de intervención en contribuyente el 30 de septiembre y les tenía presentada el 29. Bueno, según la ley de instrucción 7/2020, susceptible de sanción, si daban a pagar. Bueno, no, si no daban a pagar, no, porque no se afecta a la renta pública. Pero suponiendo que daban a pagar, si la orden de intervención te la notificaron el 30 y vos la presentaste el 29, según nuestro criterio, no. Según la ley de instrucción de AFIP, sí. En un múltiple opción, naturalmente, que esto no es muy difícil que lo podamos tomar, pero sí lo podemos evaluar en un examen final donde ustedes sí pueden escribir. Entonces, tomen la postura que tomen, la tienen que fundamentar. O sea, tienen que decir, mira, según la ley de instrucción, sí. También el tema y te lo doy. Según el criterio de la cátedra, si la presenta antes de la hora de intervención, no, porque es una mera tardanza. Si la presenta posteriormente, sí. ¿Qué avala todo esto? Hay un fallo de la Cámara Federal de Rosario que se llama Cerámica Figuera del 84, del 5 de marzo cumple mi parro justo, que dice, cuando la norma del artículo 45 habla de omisión de pago de impuestos por falta de presentación, no se refiere a meros retardos o pagos tardíos, se está refiriendo a una verdadera omisión. Entonces, cuando nosotros interpretamos un poco esto, cuando leemos un poco el 49 y nos sentamos y debatimos, y bueno, ¿cuándo se configuraría la omisión del 45 por falta de presentación? Cuando le presenta con posterioridad a la notificación de la hora de intervención. Pero es una postura, no es algo que sea una regla unánime. Sí me pasó este año que con todo esto del blanqueo y la moratoria, como no sabíamos bien qué iba a pasar con la reglamentación y cómo se iban a encarar algunos aspectos, sobre todo el blanqueo, muchos clientes tomaron la decisión de no presentar la declaración jurada de ganancias, sobre todo las sociedades, en tiempo y forma para ver cómo encaraban la declaración. Tuve dos casos que nosotros ya la teníamos lista, la declaración jurada, no la teníamos presentada, y nos abrieron fiscalización. Cuando fuimos a preguntar por qué era el inspector te lo dice, mira, es porque no está presentada la declaración jurada. Le llevamos los papeles de trabajo y le explicamos la situación y nos dijo, bueno, preséntenla. Y en los dos casos le pregunté si iban a mandar a instruir sumario y me dijeron que no. No lo iban a tener en cuenta, así que no debe haber casi ningún caso. Tiene que haber mucha mala leche, me parece. Como Susana Jiménez. ¿Cómo? Como Susana Jiménez. Claro. Bueno, acá en un cuadro se lo tabla de efecto didáctico, el vencimiento de declaración jurada, presentación posterior al vencimiento, pero antes de la notificación es mero retraso, no hay sanción. Posterior a la notificación, ahí sí se configura la omisión. Entonces, alumnos del más allá, ¿van cazando algo o no cazan una bol? Sí, profe. Genial. No sé cómo dicen, me da cringe. Puede ser, ¿vieron? Tengo sobrinos, tienen 16, 17 años, me van, digo, decime cuál es lo nuevo que se está diciendo, así me hago el pendejo en las clases. Bueno, entonces con toda esta información que ustedes ya manejan, llega el vencimiento y yo no llegué a armar la declaración jurada, no la llegué a armar, no sé si va a dar a pagar, no sé si no va a dar a pagar, no la llegué a armar. ¿Qué puedo hacer? Puedo presentar en cero para evitar la infracción del artículo 38, porque el artículo 38 ¿qué castiga? La presentación fuera de término de declaraciones juradas determinativas. Si yo presento una determinativa del vencimiento,
la sanción del 38 no la voy a tener. Entonces, la presento en 0 y cuando tenga la declaración jurada correcta la rectifico, o puedo esperar a hacerla bien en la declaración jurada y presentarla fuera del vencimiento, pero de manera correcta. Estas son las alternativas que podrían tener. Acá el doctor dice que en su caso, por ganancia, blanqueo, la presentaron fuera del vencimiento y de manera correcta. Vamos a ver las consecuencias de uno u otro accionar. Si yo, para evitar la sanción del 38, la presento en 0 y luego la rectifico, la presento correctamente, y esa declaración jurada, pagar, sí, verdaderamente yo evité la del 38 porque al vencimiento estaba presentada. Ahora, ¿qué puedo tener? Si la rectificativa me da, la original 0, la rectificativa me da pagar, ¿qué sí puedo tener? Problemas penales. Martegani es un grande, ya se adelantó, pero ¿qué puedo tener antes? Sí, ¿cuál es válida? La rectificativa más, pero ¿qué consecuencias puedo tener que vimos hoy? Presento una declaración jurada original 0, rectificativa 100. ¿Qué consecuencias puedo tener? Omisión de pago de impuestos por una declaración jurada inexacta. Entonces fíjense que si a pagar peor me da 1 millón, 10 millones, yo por evitar una multa de 200 o 400 pesos, termino teniendo una sanción de 10 millones. Y después podemos tener problemas penales, como dice Martegani. No, y guarda que presentar una declaración jurada en 0 y luego presentar una exacta puede tomarse como una conducta ardidosa. Porque yo sabía que mi declaración jurada no era 0 y la presenté. Así que ojo con eso porque se hace mucho y lo mejor es paguemos los 200, los 100 pesos en el peor de los casos si se paga y no hacer esa locura que pegarse un tiro en los pies. Para que escuche esto en YouTube. Sí, sí. Sí podría aplicar el caso 1, o sea, fíjese el caso 1 yo para evitar, como decía Gorosito Padre, para evitar que me piquen las mojarritas me metí en un mar de tiburones. Sí podría hacer lo que dice este punto 1 si yo tengo la certeza absoluta que la declaración jurada me va a dar a favor. O sea que yo sé que las retenciones y percepciones van a superar el impuesto determinado. Entonces, si yo sé que me va a dar a favor, yo si presento en 0 y luego rectifico, le presento correcto, pero me da saldo de libre disponibilidad, del 45 me van a aplicar si el impuesto estaba pagado del vencimiento y en exceso. De otra manera, yo tampoco lo recomiendo, suena como muy burdo. Che, presento una en 0, movimiento 0, y de repente presento una declaración jurada con ventas, compras, gasto, empleado, alquiler, luz, agua, gas. No lo recomiendo yo. ¿Cómo? Claro. Sí, el idóneo. Entonces, si la presento fuera del vencimiento de manera correcta, suponiendo el criterio de la cátedra, antes de la notificación de una intervención, yo ya ahí me aseguro que no voy a tener una infracción del artículo 45, sí voy a tener una infracción del artículo 38, pero 200, 400 pesos, si sé que me va a dar a pagar, la presento tarde y bien, digamos. Bien, ahora continuamos con el tercer medio comisivo, que es omisión de actuación como agente de retención o percepción. Omisión de actuación como agente de retención y percepción. Bueno, lo pasé, pero es el medio comisivo número 3. Tiene que darse 3 requisitos para que proceda esta sanción. Tiene que haber un sujeto obligado a actuar como agente de retención o percepción. Y de manera concurrente, ¿no? No tiene que haber actuado como agente de retención y percepción, es decir, no tiene que haber retenido o percibido. Y no tiene que haber ingresado el importe de la retención y o percepción al vencimiento. De 3 cosas. Tiene que haber un sujeto obligado a actuar como agente, no tiene que haber retenido o percibido y no tiene que haber ingresado el importe de la retención o percepción al vencimiento. Sí. Es que si tiene la imposibilidad no está obligado a actuar como agente, porque la norma te exime de actuar. Eso lo tengo en un caso. Acá agrega el contador Carrizo, es como Martegani, van más adelante ya.
uno de los casos que viene para explicar. ¿Cómo es más o menos para que se den una idea ustedes con los agentes? Más o menos las retenciones se practican todo el tiempo, pero el importe de la retención y percepciones se ingresan por quincena. Es decir, todas las retenciones y percepciones que yo hice, supongamos la primera quincena de septiembre, el pago lo tiene que hacer más o menos los 10 días después, o sea, más o menos el 25 de septiembre. 22, 23, 24, 25 de septiembre. Y todas las retenciones y percepciones que yo hice entre el 16 y el 30 de septiembre se ingresan más o menos el 10 de octubre, más o menos para que sepan el vencimiento. O sea, apenas termina la quincena, vence entre los 7 y 10 días posteriores. Lo mismo pasa con octubre. Digo, les explico esto porque cuando tomamos un examen, obviamente damos plazos grandes para que sepan que se pasó de los 7 o 10 días, digamos. O, en el mejor de los casos, le damos la fecha de vencimiento. Vamos al caso 1. El caso 1 es muy fácil. Un contribuyente obligado a actuar como agente de retención le paga a su proveedor 100 pesos el 25 de septiembre, le retiene 10, o sea, le paga 90, le retiene 10, y el día 8 de octubre, día del vencimiento, le ingresa en el SICOR. Tenemos un sujeto obligado a actuar como agente, actuó como agente e ingresó el importe de la retención al vencimiento. Facilísimo. Caso 2 es lo que dice el doctor Carrizo. Un contribuyente va y paga en especie de manera total. ¿Qué es un pago en especie? ¿Alguien sabe lo que es un pago en especie? Un bien por un servicio, o sea, no le entrego dinero. Entonces, yo le voy a comprar a Martegani un auto, pero en vez de darle plata le doy 2 motos, ¿no? Él me da un auto y le doy una moto. No hay dinero de por medio. Entonces, hay un agente que no ingresó la red. Como no le ingresé plata, no tengo que retenerlo. Manacero siempre cuenta una historia graciosa que él hizo la resolución 2000. La resolución 2000 de retenciones, ¿no? La 830, escúchame. La 2000 es de reintero de crédito fiscal. La 830 del 2000, algo así. Bien. Él creo que participó, bueno, no sé bien cómo fue, pero que un contador de no sé dónde le decía, no, pero usted tiene que retener. Pero dice, ¿cómo le voy a retener en ese caso concreto? No, pero dice que, bueno, ¿qué quiere que te retenga una rueda? Vaya al fisco, a Boulevard San Juan 325 y le lleva una rueda. Aquí tengo el pago de la retención. Bien. Entonces, tengo un sujeto que no deposita el importe de la retención al vencimiento, que no actuó como agente, pero que no está obligado. ¿Por qué no está obligado? Porque la propia resolución 830 dice que cuando se paga en especie, el agente de retención no tiene que retener. Entonces, no actúa como agente, no paga, pero no está obligado. Entonces, como no está obligado a actuar como agente, ¿procede o no procede la sanción? No procede, perfecto. Y vamos a ver el caso 4, que es primo hermano del 2, que habla de operaciones de canje, que es más o menos lo mismo. Puede pasar que en una operación, a ver, no me acuerdo cómo era el 5. No. Bueno, operaciones de canje es primo hermano del caso 2. Se da sobre todo en el rubro agropecuario, donde un primero vende producto agroquímico y luego el que recibió lo agroquímico le va a pagar cuando coseche los granos. O sea, machan bien con bien, son pagos en una especie, es una operación de canje, tampoco procede a actuar como agente. Una cosa distinta, esto no te adelantaste, Martín, que el sujeto que no lo retuvieron debe autorretenerse, pero ese otro tema no es objeto de esta clase. Vamos al caso 3. Entonces ya vimos el 1, vimos el 2, vimos el 4, vamos al caso 3. Un agente de retención debe pagar 100 pesos, la retención es de 90, se olvida, se equivoca, lo que sea, le paga al proveedor los 100, no le retiene los 10, no actúa como agente, está obligado a actuar, no actúa como agente porque no retiene y en consecuencia no ingresa el importe de la retención de percepción al vencimiento. ¿Es susceptible de sanción por el artículo 45? Sí. Si no retuvo 10, ¿cuánto es el 100% del impuesto dejado de retener? 10. Entonces, ¿cuánto es el monto de la sanción? ¿Cuánto? ¿Cómo 20? ¿Cuánto es el importe que dejó de retener? ¿Cuánto le dejó de pagar el fisco? 10. ¿Cuánto es el 100% de 10? 10, perfecto.
Bien. Vimos el caso 1, 2, 3, 4, que es el fácil. Vamos al 5. El agente de retención le paga los 100 al proveedor, le paga los 100, o sea, no le retiene nada, está obligado a actuar como agente, no lo retiene, le paga los 100, lo hace el 25 de septiembre, pero llega el 2 o 3 de octubre, se da cuenta que no le retuvo y entonces voluntariamente saca de su bolsillo 10 más y paga el importe de la retención. O sea, la AFIP, al día de vencimiento, su arca fiscal tiene el importe de la retención. O sea, tenemos un agente obligado a actuar como agente, no retiene, pero sin embargo, el día del vencimiento o antes, va y paga el importe de la retención. Entonces, si vamos a la cuestión privada, antes de pasar a la consecuencia sancionatoria, si es que la hay, en realidad ese agente, en términos económicos, de su patrimonio salieron 110, porque le dio 100 al proveedor y 10 como un crédito que va a tener su proveedor, porque su proveedor que tiene 10 en efectivo y 10 como un crédito ante el fisco. Pero bueno, esa es una cuestión privada entre las partes. Acá estamos hablando de relación fisco-contribuyente. ¿Hay un sujeto obligado a actuar como agente? ¿Omitió actuar como agente? Sí. ¿Dejó de pagar el impuesto no retenido al vencimiento? No. ¿El fisco hay una afectación a la renta pública? No. ¿Procede la sanción? No. ¿Cómo? Depende, dice. ¿Se aplicó Rocinap o no? No, bueno, estamos hablando de que es el importe de la retención correcta. Bien. Entonces, por esto vamos en clase. La agente no retiene, no actúa y va y lo paga. Y ponen sancionado. Y yo hago como la sticker así. Caso 6. Paga en especie parcial y no ingresa el importe. Puede pasar que Martegani me venda un auto por 100, yo le pago con una moto que vale 60 y le doy en efectivo 40. ¿Sobre qué monto estoy obligado a retener yo? Por los 40. Bien, entonces, si no le pague los 40, digamos, perdón, si no lo retuve por los 40 que le pague, el monto de la sanción va a ser en base a los 40, no sobre el monto total. Digamos. O sea, en definitiva, hay que fijarse si yo estaba obligado a actuar como agente de retención, por 100, por 90, por 60, por 50, por 40, y como consecuencia, ¿cuánto es el importe de la retención que yo le dejé de pagar al fisco al vencimiento? O sea, hay que calcular la segunda normativa, si le dejé de pagar como retención 70, la base que se toma como sanción es 70. Y acá vamos al último. El artículo 45 está marcado en amarillo porque tiene una consecuencia sancionatoria que es el 100% del impuesto dejado de pagar, retener o percibir. Recuerden que puede haber reincidencia. Pero su diferencia con el artículo 48 es que el artículo 48 castiga a los agentes de retención y percepción que están obligados a actuar como agentes de retención o percepción. Sutil diferencia, que retienen y perciben, en el 45 no lo hacen, en el 48 sí retienen y perciben, y en el 48, obviamente, no ingresan el importe de la retención o percepción al vencimiento. Entonces, el artículo 48 va a decir, se va a castigar a aquellos agentes de retención y percepción obligados a actuar como tales, que lo hacen, pero no ingresan el importe de la retención o percepción al vencimiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el artículo 48 va a tener una sanción mayor, menor o igual a la de 45? Mayor, ¿por qué? Porque omite hacer más cosas. Dice, bien, está bien. Porque tiene fondos públicos, tiene fondos que son del Estado. En el 45, el agente no tiene los fondos públicos. Acá se los retuvo al otro sujeto, a quien le devenía haber, a quien le retuvo o a quien le percibió, y se los quedó en el bolsillo. Tiene fondos en el bolsillo que son del Estado para gastar en salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tiene fondos que son públicos, dice, no lo va a ingresar al vencimiento habiendo retenido percibido, y van a ver que la sanción va a ser, no dice el 200 al 600%, sino que dice de 2 a 6 veces, que equivaldría a 200 a 600%. Y no solo eso, sino que vamos a ver que la ley penal tributaria dice que un agente de retención o percepción, que lo van a ver con Gorosito, retuvo, no le ingresó el vencimiento, tiene cierta mora y supera cierto monto, va preso. Entonces, como dice Gorosito, hijo, ¿qué tiene que hacer un agente de retención y percepción? Apenas arranque el día, pagar la retención y percepciones que hizo. Tiene que pagar, porque
puede tener una multa grande e inclusive puede ir preso por la ley penal tributaria. Sí. La ley presume el dolo en ese caso. Está dentro de las infracciones dolosas, digamos. Si el contribuyente quisiera eximirse de responsabilidad, tendrá que probar que procede el error excusable. Tendría que ser un caso de que el vencimiento por el pago era el 7 de octubre, las ingresó al día siguiente con sus intereses y el 7 de octubre hubo feriado bancario, cayeron meteoritos y qué sé yo, bla, bla, y realmente quiso pagar y no lo pudo hacer. Bueno, eso sería un caso. Ahora, se demoró 3 años en pagar, no podría eximirse de responsabilidad en ese caso. De hecho, hay fallos de la jurisprudencia que dice que si la gente se demoró 1, 2, 3 días y lo pagó con los intereses, no procede la sanción del 48. Pero bueno, no es un criterio unánime ese. Lo vamos a ver el lunes. Dudas hasta acá. Martegani, Aldana. Doctor. ¿Querés decir algo? Sí. Para su tranquilidad, por suerte, AFIP no instruye este tipo de sanciones ni mete preso a gente por esto. Tengo casos de clientes que tienen millones de pesos de deuda de retención y no ingresada y nunca les pasa nada. Caso contrario, pasan rentas de Córdoba, que te funden. Renta de la provincia es un poco más exigente con esta requisito. Pero, más allá que a él le tocaron casos que no lo hizo, la ley dice eso. Entonces, si vos aplicás técnicamente la ley, lo ingresó un día tarde, 2 a 6 veces el monto del tributo, todo dejado de pagar el vencimiento. Pero lo vamos a ver el lunes. ¿Dudas hasta acá, alumno del más allá? Los que van a rendir concursal, ¿cuál es el principal requisito para la apertura de un proceso concursal? Cesación de pago, vamos, listo. Están todos aprobados. ¿Quién tiene como titular? ¿Fushimi? No. Fernando. No. Requisito de la... No me acuerdo qué es el día. La documentación. Informe general del CINDI, informe individual. Créditos tributarios son privilegiados, quirografario, privilegio especial, general. No tienen ni idea. Bueno, chicos, nos vemos el lunes, gracias. El lunes, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.